Vamos primeramente a leer algo que nos va a consolar, a motivar, a tener la presencia del Señor en nuestras vidas. En el Salmo 91, del 1 al 11 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No le sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. Amén. Hermanos, este es un salmo en el cual nos da y prometerle nuestra devoción diaria, estaremos seguros con Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo y buen Dios, gracias te damos en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, usar este nuevo tecnología, Padre, para poder llevar de tu palabra, Señor, en estos momentos a los hermanos que se encuentran en sus casas, Señor. Pero el deseo de nuestra iglesia es llevar la palabra como sea, Padre, porque ese es el mandato que tú nos has dejado. Bendito Dios, bendícenos, cuídanos, protégenos, Dios. Sabemos que tú eres un Dios de amor, un Dios de promesa, Señor. Y estamos confiados, Señor, en que tú harás todo por proteger a tus hijos. Amado Dios, este servicio lo ponemos en tus manos desde este principio a fin. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, bendito Dios. Padre Celestial, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. En este momento vamos a invitarlos para que aquellos que se encuentren en sus hogares también nos acompañen desde su lecho con un himno, un corito que viene a alabar a Dios. Así que les pido que nos acompañen en este momento. Alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios. Él vino a cambió mi corazón, me dio una vida mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, vida mejor,
Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya, amén. Gracias, hermanos, por aquellos que nos han acompañado, que yo estoy seguro también participaron de esta alabanza, esta pequeña alabanza que sea para la gloria de nuestro Dios. En este momento voy a pedir al hermano Carlos para a cada uno de ustedes. Y bueno, les quiero dar una bienvenida de parte de nuestra iglesia, North Shore Spanish Baptist Church. Como saben, pues esta es nuestra primera, no sé cómo se dice live stream en español, pero vámonos con live stream. ¿Cómo? Transmisión electrónica, vivo, lo que sea, pero quizás llegaríamos hasta más almas todavía, así que eso es lo que quisiéramos hacer. En este día pues tenemos algunos anuncios. Hoy la hermana Sarita me envió un texto a varias personas que la idea de ella es que nos unamos en oración a las 7 p.m. Así que hoy todos a las 7 p.m. por favor vamos a hacer una cadena virtual de oración. Orando por que Dios pues nos dé esa paz que necesitamos. Quizás muchos de nosotros hemos estado mirando las noticias y obviamente hay muchas noticias que quizás hasta nos dan muchas tristezas. Así que este es el momento de permanecer firmes en el Señor, tener fe que el Señor nos va a cuidar. Y también hablemos con nuestros niños. Nuestros niños pues quizás no entienden mucho de lo que está pasando, así que vamos a darle una plática y hablar con ellos sobre asegurarlos que todo va a estar bien, que estamos en las manos del Señor y Él nos va a cuidar. Pero a las 7 de la noche, donde quiera que estemos, vamos a unirnos en una cadena de oración para que Dios nos cuide. Las clases de bautismo, las personas que apuntaron, aunque este sábado que pasó pues fueron canceladas, hasta ahora sí las vamos a tener, así que me imagino que los diáconos van a confirmar con cada uno de ellos antes de este sábado. Hermano Eric, ¿a qué hora serían? A las 8. ¿A las 8 de la mañana? No, 9, perdón, 9 a 11. Así que los que están para las clases de bautismos a las 9 de la mañana aquí, no sé si va a ser aquí, así que todavía pues van a seguir, que serían el martes, comenzando a las 5. Yo creo que tenemos que tener personas aquí para ayudarnos. Cualquiera de ustedes que pueda ayudar, por favor, se pueden comunicar conmigo, con el hermano Marroquín o alguien del comité ejecutivo, de la mesa ejecutiva, algún líder de la iglesia que por favor me hagan dejar saber si pueden ayudar el martes. Y la ayuda básicamente es asegurar que las personas no suban acá arriba al santuario, sino que se permanezcan en la planta baja durante todas las elecciones. Debido a las elecciones, una vez que las elecciones que se lleven a cabo, el miércoles no vamos a tener el estudio bíblico. Ya hemos estado tratando de buscar diferentes compañías porque ya que van a llevarse a cabo las elecciones, quisiéramos llamar a una compañía que limpie en la planta baja y desinfecte bien la planta baja. Sabemos que allá abajo para los niños durante los domingos, allí es que ellos pues tienen su escuela dominical y queremos que todo esté sano. Así que eso es lo que haríamos. Este miércoles se vamos a cancelar el estudio bíblico. Hasta ahora el culto de oración va a seguir en pie para el próximo domingo. Si acaso lo vamos a hacer de la misma manera, solamente live stream, se le va a comunicar a todas las personas que tengamos contacto por su correo electrónico o por texto. Si por ahora no tenemos, algunos de los líderes no tenemos su contacto por teléfono o por email, por favor, si ustedes conocen o tienen la información de algún diácono, algún líder o el mío, envíeme esa información y yo hago que entonces la información sobre los servicios pues le lleguen a usted. ¿Okay? Algo que quisiera leer rapidito sobre algunas medidas que nuestra iglesia ha tomado para combatir esto del virus. Nosotros, una vez que vayamos a tener servicios de nuevo en la iglesia,
nos comprometemos para desinfectar las áreas necesarias como los pasamanos, las puertas, hay diferentes cosas así para asegurar o para tratar de limitar cualquier infección. A los ujieres, obviamente, pues ellos se van a estar lavando la desinfectante también. Para la Santa Cena, lo que mantiene la seguridad. También hasta las personas que están para dirigir el servicio, como ven ahora, yo tengo un micrófono y el pastor tiene otro, así pues mantenemos los diferentes micrófonos, inmediatamente que los usemos los vamos a limpiar, así que es muy importante. Y lo último, que algo fue este miércoles, que tuvimos que las damas se reunieron con los caballeros, y gracias a las damas que nos dejaron participar de su evento, hubieron 27 personas, incluyendo 2 niñas, así que fue algo de bendición, pero ahí nos tomamos la libertad de hablar sobre estas cosas, pero también cómo nos íbamos a saludar. Y las personas que estaban entrando, pues yo más o menos les estaba enseñando cómo, o con el codo, o si no podemos hacer Dios le bendiga, solamente hablarle con una sonrisa. Y creo que todos los que estuvieron aquí entendieron eso. Como hispanos, o los hispanos usualmente, nosotros nos queremos abrazar y besar y darnos un fuerte abrazo, pero de la misma manera vamos a hacerlo con nuestra sonrisa, con nuestras palabras, y eventualmente sabemos que esto va a pasar y luego podemos seguir a nuestras costumbres, pero por ahora le pedimos que hagamos estas cosas. Estos son los anuncios que tenemos por esta semana. Así que en estos momentos pues quisiera elevar una oración para las personas que todavía tenemos en el boletín que necesitan nuestra oración, al igual de lo que está ocurriendo ahora. Así que oremos. Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana en la cual, Señor, nos has permitido, Señor, a través de la tecnología todavía llevar palabra hacia tu pueblo, Padre amado. Señor, te doy gracias, Señor, por el hermano El Huerta, Señor, el cual estuvo anoche y esta mañana dando tanto de su tiempo para arreglar toda esta tecnología, la cual pues nos deja llevar a cabo este servicio esta mañana, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que nos están oyendo allá en sus hogares, Señor. Te pido que el Señor les dé la paz, Señor, y la tranquilidad a sus mentes. Sabemos, Señor, que tú tienes todo bajo control, y sabemos, Señor, y fielmente que sabemos, Señor, que tú nunca nos vas a desamparar, Padre amado. Te pedimos, Señor, en esta mañana por el pastor Falla, que nos va a traer la palabra tuya, Padre amado, en esta mañana. Sigue dándole bendiciones a él y a su esposa, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú te mantengas con nosotros durante este servicio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno. Hermanos, vamos a continuar en este momento con nuestro servicio, y es la lectura bíblica. Los voy a invitar para que aquellos que se encuentran cómodamente en sus hogares busquen en sus Biblias el Salmo 139, que es del 1 al 12. Así que, Salmo 139. Y la palabra de Dios dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Palabra de Dios.
Amantísimo y buen Dios, gracias te damos en este maravilloso día que nos estás dando, Señor, para poder compartir de tu palabra, bendito Dios. Sabemos las circunstancias en las cuales hoy nos encontramos, Señor, con temores, Padre, pero te ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú, Padre mío, nos tienes de tu diestra, Señor. Amado Dios, te pedimos que este servicio que lo hacemos con el cariño, Señor, para todos nuestros hermanos y para tu gloria, Señor, sea de bendición. Amantísimo Padre Celestial, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulcísimo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento los invito para que también pongamos mucha atención, pero antes de escuchar de la palabra a través de nuestro pastor Gamaliel Falla, voy a invitarlos a que escuchemos el himno número 156, Un Camino Nuevo. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquista en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual. Llega siempre mi alma de esa nota celestial. Naufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón. Mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, de esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llega siempre mi alma de esa nota celestial. Bendito Dios, hemos escuchado ese bello himnos, número 156, Un Canto Nuevo. En este momento los invito, hermanos, para que cómodamente estemos preparados para recibir la palabra que en esta mañana nos trae nuestro pastor Gamaliel Falla. Pastor. Gracias, mi querido hermano, y bendiciones para todos y cada uno de ustedes que en esta preciosa mañana están en el mismo espíritu y en la misma sintonía, y la bendición del Señor que sentimos aquí en este lugar va a llegar, va a correr hasta sus hogares, hasta sus vidas, y anhelamos que
al terminar esta reflexión de la palabra, y siempre nuestras vidas estarán bendecidas, edificadas, y podremos disfrutar siempre de la gloriosa presencia del Señor. Así que en esta mañana yo quiero hablar sobre los propósitos de Dios en medio de las crisis. Los propósitos de Dios en medio de las crisis. Todos sabemos y hemos escuchado las noticias y sabemos que el mundo en cierto sentido está en crisis, pero los que estamos en Cristo, podemos decir que no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo. Y la Biblia dice que en Cristo, en Dios, somos más que vencedores. Así que en medio de estas situaciones un poco difíciles, confusas, qué bueno que nosotros pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y día a día nuestra vida sea fortalecida en el poder de sus fuerzas, meditando siempre, reflexionando en la palabra, orando siempre los unos por los otros. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias y en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y el versículo 35, nos dice lo siguiente. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no sabes? Maestro, y le despertaron diciendo: y él estaba en la popa, dice el versículo 38, durmiendo, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué extraordinaria palabra, que va muy de acorde a lo que estamos diciendo y de lo cual vamos a seguir hablando esta mañana, de los propósitos de Dios en medio de las crisis. En el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia. Pero también nos dice la palabra: hijo mío, no temas, yo te ayudo. Sí, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quizás estamos pasando por un momento, el mundo está pasando por un momento de aflicción, de situación difícil. Y no ignoramos, porque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará el Señor. Creemos de todo corazón, mis queridos y queridas hermanas, que el Señor nos va a librar de esta situación difícil por la cual el mundo está pasando a través de esta situación de enfermedad y esta pandemia, este virus. Pero en medio de toda esta situación, nosotros nos podemos hacer una pregunta, y es: ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en medio de toda esta situación? ¿Qué quiere Dios enseñarnos? ¿Qué nos dice su palabra frente a estas realidades? En el libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y estaba preguntando cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación difícil. ¿Qué quiere Dios enseñar a su pueblo a nivel del mundo? ¿Qué quiere Dios enseñarnos a cada uno de nosotros? Que aunque somos vulnerables, frágiles, y más nosotros que tenemos cierta edad por ahí, que podríamos llamar edad de oro, que las enfermedades pasan por encima y no nos hacen daño, y estamos contentos y seguros en esto. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación? ¿Será que Dios nos está llamando a que dependamos más de Él? A que nos aferremos de esa palabra que dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recuerde que la Biblia dice que ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Estamos en la voluntad de Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien, a los que a Dios aman. Todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos entonces en una época donde más que nunca tenemos que depender y confiar en nuestro Dios. En el Dios de milagros, en el Dios de maravillas, en el Dios que está en nosotros y con nosotros. En ese Dios que dice que ni una hoja se mueve sin su voluntad. Yo quiero mencionar 4 propósitos de Dios en medio de la crisis. Y el primero es que Jesús nos invita a seguirle siempre. Nos invita a permanecer, a seguirle siempre, aún en los momentos difíciles, aún en las situaciones que a veces no entendemos. Leímos un pasaje en Marcos capítulo 4 y el versículo 35 dice que aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pero qué interesante que esa invitación de pasar al otro lado implicaba e implicó una tormenta, un tiempo duro y difícil. ¿Será que para pasar a otro nivel, pasar al otro lado? Sí, se levantarán momentos duros y difíciles, quizás como el que estamos pasando. Pero creamos de todo corazón que vamos a pasar al otro lado. Y vamos a dar testimonio que aún en medio de la tormenta, en la crisis, en el dolor, en la dificultad, Dios ha estado y está presente. Tiene que indiscutiblemente, sí, haber una determinación nuestra. Como dice el Evangelio de Mateo, cuando en el capítulo 8 y el versículo 18 de Mateo 8, pueden buscarlo, 8:18. Y dice así este pasaje. Es un pasaje que nos habla de la determinación de seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y sigue el relato. Y el versículo 22 dice: Jesús les dijo: sígueme. Y cuando muchos comenzaron a cuestionar si seguían a Jesús o no, Él los confronta y le dice: mira, la alternativa y la determinación
es seguirme. No hay evasivas, aunque algunos dijeron, y por eso Jesús les dice, mire, deje que los muertos entierren a los muertos, pero tú ven y sigue. Anuncia, ven y sígueme. Tiene que haber una determinación de seguir a Jesús. Aunque la marea esté difícil, aunque haya crisis, aunque haya situaciones duras y difíciles. Pero tenemos que confiar y tenemos que decir, Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Esa debe ser nuestra determinación. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No interesa que estemos pasando y que haya situaciones duras y difíciles. Él nos invita a seguirle. En las pruebas y en las luchas, dice el canto, ¿qué pasa? La iglesia, tú y yo, sigue caminando y nada lo detiene. Quizás estos momentos duros, difíciles, de asombro y de situaciones difíciles, nos lleven a buscar más de Dios. Nos lleven a depender más del Señor. Nos lleven a apropiarnos más de su palabra, de sus promesas. Y a seguir confiando y esperando en ese Dios de la vida, en ese Dios de poder, de ese Dios maravilloso. Los propósitos de Dios en medio de las crisis. El segundo propósito es que Jesús nos enseña a vivir en medio de la tormenta. Jesús nos enseña a vivir victoriosamente en medio de la tormenta. Y en medio de la tormenta habrá seguridad y protección. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese barco que estamos mirando aquí de la enseñanza de Marcos no se hundió. Los discípulos quizás como muchos tuvieron pánico, miedo, temor, pero había seguridad porque Jesús estaba en control. Jesús estaba en control del barco. Jesús estaba en control de la situación. Jesús nos enseña a vivir en medio de la tormenta. Por eso este pasaje de Marcos 4 que estamos mirando del 35 en adelante, dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. De tal manera que ya se anegaban, pero no se anegó, no se hundió. Sí, viene la tormenta, viene la situación difícil, viene la prueba, viene la situación, pero ahí estamos seguros en el Señor, siendo fortalecidos en la fe, siendo fortalecidos en la fe. Yo creo que en estos días no fáciles, si hay algo en la cual necesitamos es ser fortalecidos en la fe. Y gracias a Dios por estos medios de comunicación, que ahí sí, como dice el coro, nadie nos detiene para predicar. Y sí, el Señor nos fortalece por su palabra, nos fortalece por el estímulo y el entusiasmo que mutuamente nos damos, nos fortalece a través de la oración. Por eso el Evangelio de Lucas capítulo 22 y el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, en estos momentos difíciles
crisis, de momentos a veces de confusión, algo debemos de estarnos recordando y animando, es diciéndole, hermano o hermana, que tu fe no falte, que tu fe no falle, que tu fe sea una fe que permanece, que perdura, y a través de esa fe que tenemos y que la alimentamos y la fortalecemos a través de la palabra y de la oración, saldremos más que victoriosos y daremos testimonio de cómo Dios ha sido, es y será fiel en cada uno y con cada uno de nosotros. Jesús nos enseña a vivir en medio de la tormenta, en medio del cumplimiento profético, porque es interesante notar que esto que estamos viviendo, estas enfermedades, estas pestes, esta pandemia y todo esto, ¿sabía usted que la Biblia dice que esto es profético? Sí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, los versículos 7, nos están diciendo lo siguiente: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y dice el verso 8, todo esto será principio de dolores. Así que como iglesia, como cristianos, estemos preparados para tiempos difíciles como estos, porque la palabra profética nos está diciendo que irán a haber pestes, hambre, terremotos, situaciones difíciles, pero que de todas ellas el Señor nos librará. Estemos seguros, estemos pendientes, estemos asidos de la mano con el Señor. Y recuerde que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Entonces, en medio de estas situaciones confusas y difíciles, recuerda, mi socorro, mi provisión, mi protección viene de los cielos, viene del Padre, viene de nuestro Dios, que Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, estemos preparados para ver cosas sobrenaturales. Estemos preparados porque veremos cosas nuevas, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias que Dios va a hacer y que Dios está haciendo aún en medio del dolor, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las cosas que a veces no alcanzamos a entender. ¿Y esto por qué? Pero no cabe decir por qué, sino mejor digamos, ¿y esto para qué? Para que el Hijo de Dios, dice la palabra, sea glorificado. Claro, el profeta Isaías en el capítulo 43, él nos anima y nos ayuda y nos inspira cuando él dice en el verso 19, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, aún abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y otra vez podríamos decir, Dios se va a glorificar proveyendo y protegiendo a su pueblo en estos momentos duros y difíciles. Por algo, y es aquí cuando tenemos que apropiarnos de la palabra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No nos olvidemos entonces que Dios hará y está haciendo cosas nuevas con su pueblo. Solo debemos de depender, confiar y esperar en Él. Estamos viendo en esta mañana a través de esta enseñanza de la palabra, estamos mirando en este tema los propósitos de Dios en medio de la crisis. Dijimos en primer lugar que Jesús nos invita a seguirle siempre,
Aún en medio de la prueba, del dolor, de las situaciones, de la enfermedad, de la escasez, Él nos invita a seguirle, a amarle siempre. Y estamos mirando, número 2, que Jesús nos enseña a vivir en medio de la tormenta, en medio de la zozobra. Él nos enseña a vivir. Quizás reflexionar en aquellos pasajes como dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Él está listo para ser glorificado. Pero en tercer lugar, Jesús nos enseña a descansar en Él. Y esto es una gran bendición, ¿verdad? ¿Cuántos están desesperados y aún por el pánico no pueden ni dormir, no pueden casi ni comer, no pueden vivir la vida? Pero Jesús nos enseña a descansar en Él. ¿Qué dice la palabra? Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo crees? Allá donde está en su casa, hermano, dígame. Claro que sí. Descansar en el Señor. Es interesante que muchos, como ustedes y tantos, y no solamente ahora, hoy, aún en las noches, en muchos momentos, están en su casa, recogidos en casa. Tiempo oportuno para reflexionar, para descansar en el Señor, para reencontrarse con la familia, para dar tiempo de oración y de buscar a Dios. Jesús nos enseña a descansar en Él. Pasaje que estamos leyendo en Marcos, de Jesús calma la tempestad, nos dice en el versículo 38 del capítulo 4 de Marcos, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienen cuidado que perecemos? Pero en medio de la tormenta que aprendemos, Jesús está descansando. Jesús está durmiendo. ¿No será que en esta época, en este tiempo, algunos necesitan dormir un poco más? Pero que la ansiedad y la preocupación y la noticia no le quite el sueño. En la tormenta Jesús está durmiendo. Y alguien diría, no de los que nos escuchan, sino otros por allá, dirían que irresponsable Jesús, ¿no? En una tormenta, en un momento difícil para perecer los discípulos y él durmiendo. Es que la Biblia nos dice que descansemos en Él, que echemos sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. En estos tiempos que el mundo se desespera y se confunde, hermano, descansa. Descansa en el Señor. Descansa con tu familia. Descansa en la presencia del Señor. Echando toda ansiedad sobre Él. Aprendiendo a discernir su presencia y a oír su voz en medio de estos tiempos difíciles. Aprendiendo a discernir su presencia y oír su voz. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia en estos momentos de confusión, de dificultad, de zozobra del mundo? ¿Será lo que dice el versículo 39? De Marcos 4, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿No cree usted que el Señor se va a levantar y se está levantando y está diciendo y va a reprender al virus y dice, detente virus ya? Lo hizo con las olas que estaban tratando de hundir y hacer fracasar a sus discípulos. Él tiene cuidado de vosotros. Tiene cuidado de las aves, dice la Biblia. ¿Cuánto más de nosotros, hombres, mujeres, creados a su imagen y semejanza? Aprendamos a vivir
bajo la misericordia, bajo la gracia, bajo la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel. Y Dios, en medio de su gracia y de su misericordia, extiende su mano de poder para cuidarnos, para bendecirnos en estos momentos difíciles. La Biblia dice en Lamentaciones, en el capítulo 3 y el versículo 22, dice, Lamentaciones 3:22, porque esto hay que aprenderlo hasta de memoria. Mira, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová, de nuestro Dios, vamos a ser libres de esta pandemia, de este virus, por la misericordia de Dios que se extiende sobre su pueblo. No hemos sido, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, grande es tu fidelidad. Dios es tan bueno y fiel, y aunque no llegó hasta este lugar a reunirse, se ahorró la gasolina y el tiempo, está ya disfrutando de la presencia de Dios. Y ojo, hermano, el domingo hay que traer doble ofrenda, ¿verdad que sí? Claro que sí, pero dice la Biblia, nuevas son cada mañana las bendiciones de Dios. Disfruta de la presencia del Señor, porque grande es la fidelidad de Dios. Oh, Dios tiene cuidado de las aves, cuanto más de nosotros. Dice el verso 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Pero mira el versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es Dios. Es tan bueno el Señor que cuida de sus hijos. Es tan bueno el Señor que aún a pesar de todo, usted está disfrutando esta mañana de la bendición de Dios, de la palabra, y disfrutando de las ricas y abundantes bendiciones del Señor. En estos momentos de confusión, de dificultad, Dios es bueno. Descansemos en Él. Confiemos en Él. Y démosle gracias porque grande es su misericordia para con nosotros. Estamos mirando de los propósitos de Dios en medio de la crisis. Miramos que Jesús nos invita a seguirle siempre, a pesar de las situaciones difíciles. Pero estamos mirando en segundo lugar que Jesús nos enseña a vivir en medio de la tormenta. Para eso necesitamos fe, esperanza y confianza en Él. Y acabamos de ver que Jesús nos enseña a descansar en Él. Cosa que no es fácil, ¿no es cierto? A descansar en Él. Los discípulos en la barca podrían descansar cuando sabían que había una gran tormenta. Estarán diciendo, ¿no es ilógico que ahora en medio de esta crisis, de esta pandemia, de este virus, alguien nos hable de descansar? Claro que sí, hay que descansar en el Señor. Y por último, miremos que Jesús nos enseña a vivir ejercitando la fe. El Señor nos enseña a vivir ejercitando la fe, aún en los momentos duros y difíciles, de crisis, de dificultades. Yendo a Marcos, que es el pasaje que estamos viendo, ¿qué dice el verso 40, la última parte? Les hace una pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué están dudando? Si yo estoy con vosotros, si la barca no se va a hundir, ¿por qué no tenéis fe? Queridos hermanos, en esta mañana, la palabra del Señor nos anima a que tengamos fe.
en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio del pánico, en medio de la noticia, en medio de la confusión. La palabra es: ejercitemos, tengamos, crezcamos en la fe. ¿Por qué estáis amedrentados? Eso es lo que dice el versículo que estamos viendo ahí, 40. Y Jesús le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Luego yo no estoy con vosotros. Luego yo no tengo cuidado de vosotros. Luego yo no estoy en la barca. Hermano, ¿por qué está amedrantado hoy? Sí, hay que tener precauciones. Y allá usted está más cómodo por hoy. Pero hay que tener confianza en el Señor, precaución. Claro, ¿por qué estáis amedrantados? Luego yo no estoy con vosotros. Luego yo no tengo control de esta barca y del mar y de las situaciones. Luego yo no tengo control de los virus y las situaciones que se presenten. La Biblia dice que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y acabamos de leer, y repito, y qué bueno que el hermano leyó ese pasaje. Y yo tenía igual manera ahí en el Salmo 91, aquel versículo 10 que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga ni enfermedad tocará tu morada. Qué bueno esperar y confiar en Dios. Qué bueno saber que el Dios de la vida está con nosotros y en nosotros. Entonces, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la palabra dice que no habrá mal que toque nuestra morada, nuestra habitación. Y luego nuevamente está diciendo el pasaje de Marcos que estamos leyendo una y otra vez, cuando Jesús le está diciendo ahí en el versículo, les está animando: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero pensemos algo acerca de la fe. La fe no es ausencia de miedo. Porque dijéramos: ¿usted ha tenido miedo en estos días? Claro que hemos tenido miedo. Claro que sí. Por eso digo, la fe no es ausencia de miedo. Está bien que los discípulos tenían miedo que se hundían. Está bien que tú tienes miedo y quizás está en casa un vino. No, hoy está en casa porque se le dio una información que mejora allá. Pero nos asalta muchas veces el miedo. Pero la fe no es ausencia de miedo. La fe es cómo enfrentar al miedo. Cómo enfrentar al miedo. Cómo enfrentar al temor. Por eso tenemos que decir: Señor, auméntame la fe, para con esa fe que tú me has dado, yo pueda enfrentar el miedo, el temor, y pueda enfrentar las situaciones difíciles. En medio de todo esto, Jesús nos enseña a vivir ejercitando la fe. Y una manera de ejercitar, de crecer, de ejercitar la fe es la oración. La oración es la voz de la fe. ¿Qué estoy diciendo? Que la oración es la voz de la fe. Aumentanos la fe. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, cuando oramos por algo, por un enfermo, por lo que sea, no es que no estamos declarando fe, estamos confesando fe. Por eso oramos por el enfermo, por eso oramos por el que está con necesidad. Por eso en estos momentos difíciles debemos de orar y reclamar y elevar nuestra voz de fe, orando los unos por los otros. Qué bueno que creo que fue Sarita que dijo el hermano ahora Carlos que
a las 7 de la noche orando hoy. Bueno, mire, yo me atrevo a decir porque sentí eso esta mañana y lo anoté aquí. ¿Qué tal toda esta semana? Orar a las 8 de la noche. No, los que están en casa, oremos a las 8 de la noche. Bueno, es una bendición, recordando que la oración es la voz de la fe. Nos vamos a reunir a orar hoy a las 7. Usted se levanta la mano allá prometiendo que va a estar a las 7 orando. Yo sí. Miren, los que están aquí en el templo también levantaron la mano. Sí, todos levantaron la mano. ¿Ah? Vamos a estar ahí. La oración eficaz del justo puede mucho. Jesús dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y nosotros podemos orar con esa fe y esa confianza. Dios, yo sé que tú siempre nos oyes. Por eso clamamos hoy y siempre que detengas este virus, que nuestra familia, que su iglesia, que su pueblo sean libres. Que Dios obre poderosamente, recordando que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, aumentanos la fe. Y concluyo lo que decía Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Este es el Hijo de Dios. Hermanos, qué bueno que podamos hoy siempre apropiarnos de la gracia de Dios, recordando siempre los propósitos de Dios en medio de la crisis. Jesús nos invita a seguirle siempre, aún en la crisis. Jesús nos enseña a vivir en medio de la tormenta. Y estamos viviendo en una tormenta, ¿verdad? Jesús nos enseña a descansar en Él. No se cargue, descansa. Como dicen ustedes que hablan inglés, relax. Tranquilo, tome buen cafecito, descansa en el Señor. Comparta con su familia. Jesús nos enseña a vivir ejercitando la fe. Es el momento oportuno para ejercer la fe. Es el momento oportuno, ahora más que nunca, para ejercitar la fe. Yo le invito a que hagamos una oración de fe. Cierra tus ojos allá donde está. Aún tómese la mano con su hermano, con su familia allá, con su padre, con su hijo, con su hermano, con su esposa, con su esposo, con su primo, etcétera, etcétera. Y con los vecinos que invitó al culto allá. Dios de la vida y Dios de gloria. Dios de poder y de misericordia. Gracias te damos. Porque a través de tu palabra recibimos fortaleza, ánimo, fe para enfrentar las situaciones difíciles que se nos presentan, como las que estamos viviendo ahora. Señor, aumentanos la fe. Haznos descansar en ti, porque nuestro socorro viene de Jehová, y allí son los cielos y la tierra. Señor, proteja nuestras vidas, proteja nuestras familias, proteja tu iglesia, proteja tu pueblo. Proteja, Señor, a este mundo. Y que sea una oportunidad de que muchos te busquen y aprendan a depender de ti, aún en los momentos difíciles. Guárdanos y bendícenos hoy y siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al pastor Falla ese mensaje que nos ha traído en esta mañana, el cual fortalece nuestro espíritu. Esos temores que en estos momentos nos tienen preocupados, pero si entregamos todas nuestras cargas al Señor, que es el único que nos puede ayudar a pasar estas situaciones. Así que gracias al pastor, bendito Dios, te damos gracias también porque nos has permitido escuchar de tu palabra. Ya estamos casi por finalizar nuestro servicio de este día y los voy a invitar para que allá en casa ustedes también nos compartan, nos acompañen más bien en el himno número 490, Dilo a Cristo. Himno 490. Dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido.
Dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugando estés de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Ya finalizando nuestro servicio de este día, tenemos otra vez el recordatorio, hermanos, no se olviden, hoy a las 7 de la noche tendremos esa cadena de oración, muy importante, hermanos, que todos tenemos ese mismo sentimiento. Así también les recordamos que a los hermanos del coro, el día de mañana se ha cancelado, como acostumbramos los días lunes a reunirnos, por este lunes va a ser cancelado ese servicio. Así que también los invitamos, hermanos, para que recuerden que es muy importante. Necesitamos personas que tengan aquel momento de poder ayudarnos con el martes en las elecciones. Es un tiempo corto, si entre más sabemos, más corto es el tiempo. De 1 hora pueden ustedes disponer, de 7 de la mañana a 8, de 8 a 9, o en un momento dado. Por eso quisiéramos que fuera lo más pronto posible, que aquel que tenga ese deseo, comunicarse ya sea con el hermano Carlos o conmigo, para poder hacer ese sketch. Así que los invitamos, hermanos, para que también ustedes participen de estos momentos en que la iglesia necesita de ustedes. Ya llegando al final de nuestro servicio de esta mañana, vamos a pedirle al pastor Fire para que nos despida en oración. Así que bendiciones a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo y gracias, hermanos, por la tecnología y su tiempo disponible para guiarnos en este tiempo. La Biblia dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, de nosotros, misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, que en esta semana, al salir, al terminar esta actividad, cada uno en su hogar, cada uno en su sitio, pueda salir con gozo, con alegría y pueda continuar disfrutando de tu presencia. Pueda continuar descansando en ti
y que sea una semana próspera, una semana de bendición, una semana de protección a nuestras vidas, a nuestra salud, a nuestra familia. Quedamos agradecidos y quedamos en tus manos dándote gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.